Bueno, ñemente lo voy a pedir cordial bienvenida, se manacuela con Pujarepe, a un saponá, ya hay que estar ni me junto Paco, con apeñamos un guasu jamás que apeña aprender jamás una vez más petín reuniones ponaba, güey. Así que ya pues vamos a coitepe, por mo que naika tu jamás por favor, ñañembo, ya preparar peñan de pura 124, ya pura jamás. Ha, yo bueno mando anterope que tu jamás ya mañana de dispositivo, de modo, o quieren jame, que tu jamás veis ya disfrutar bien concentrada de la reunión. Canción 124, ñan de fiel que nas siempre, basado en Salmos 18-25, Haupeya pura hate.
En tiempo de Jehová, pe. Bendito Padre Jehová, muchísimas gracias. Con privilegio de cobar y caturo y menderoga, pero momba eguasumi hawa. Lo pura hein debe co cántico y ponaiteba, o eseucaba pembora y ju leal, cada uno y catubaro eseucan debe, por hermano cuerape, apende eseucaba breve abei. Toñemo manangatu penderera ponaite, to un reino, conoite maicatomaisha, oñemo boti penderera para siempre, hay que tomar eso yepeao pa sufrimientos, amba ebaí, hoy coba comundo, añame Padre Santo. Ahora puto mi que na por favor, catomaisha peoremente, ore corazón, oñe concentrar con reunión, pe, lo preparas agua, lo muy agua en práctica ante no va a aprender tabaco este día, Padre Santo. Ahora puto que na jehová catomaisha, siempre oreñe en un debe, hapisha lo mendepe, alabanza de mereceba. Y puto que na cada uno hermano cuero recoape parte con este día, y catomaisha ya poje cope poná, gente lo vetea, y catomaisha ore mewa coape salón, pe, asumbro pibe, hermano cuera, Bromon ba eguazú, jaroño mokene upe, ore comentario rupi vea vei. Mi hermano hace catuba, hina, o hasaba situación y yetu uva. Rochures ese cuera, por favor, pende boraijú, pende Espíritu Santo, tu mombarete, catos maíz agüero puacao mi situación. Japono que, oñe desanimar, sino que se llama que ume, o aguantar han de servir fielmente, y circunstancias me mi haisha. Pero ya con reunión de pope, Padre Santo, lo agradecen de orar en mis agüeres, ahora lloré por favor perdón. Un mimbaero ya buba cuere. Lo en el de Cristo Jesús rupibe, ajera pe Padre Santo lo endebe. Amén. Muy bien. Con reunión no compete un tema central muy especial, en tabaco este día, pero tiene cualidad neponávare. Jaejina pe amor leal. Upare pe cántico ñeñe punuvo es de fiel que na siempre, oñe, pe cualidad por ahí, pe amor leal. Y está en Baisha pa Jehová mismo me tiene ejemplo, ñandebe entero, vete a pues su cagua con Boraiju. Pero ya está principalmente David ejemplo, rey David ejemplo. Baisha pa su cagua que cualidad. Baisha pa con la oportunidad de manera práctica, eso cualidad. Han Baisha pa ñande que tú ñamo en práctica y ñe ejemplo. Upaya está pe discurso de 10 minutos, ve. Upei que tú te hayas comentado mi punto por allá, yo jugué a cueco semana, pe. En la sección de Yisuko Cristiano te isa ya se veí anindre sarai pe o por juba imba e ponaja. Esta petit video y ponaba David ejemplo veí amba isa pa ñanemo kenen. Ya se te otro video de
logros de la organización, vais a pasar hoy mi hermano África Pehuape. Por último, peñan de estudio bíblico, capítulo o lección 7. Niña pregunta entonces David ejemplo. Niña pregunta en cuanto al amor leal, pe boraihu y fielba. Va a haber país diferente cuaco boraihu y fielba, pe en boraihu ya es ukabawi mi persona pe en general. La diferencia entre un amor o bondad o amor leal hay que pe amor leal o inmotivado por un profundo sentido de compromiso. Jehová cope sentido de compromiso ñandere ñandera ihu y ahí te voy porque ñandeña ña yapo y voluntad. Ayepa. Japei sabe ipe persona o eso ukaba pe amor leal, el cope tiene profundo sentido de compromiso, japishare y mi hermano re. Oña aba veio servicio a pe ahí te vive. Japea con cualidad, ya entendés, amamba, ella pa ñande ya es shauka ya cultivar en la práctica, ya entendés, amamba, ya está David ejemplo. Jayo shauka que con cualidad humana. Ya entendés, amamba, ya está ella pa shauka que con cualidad en el caso de mi amigo Jonatán. De cual que hay traída con Jonatán, pero ya poco su pepetín promesa de que hoy putimotas o eso cata con amor leal y familiarepe. Pues ya está teniendo todo mide. Pero ya esa David, esa para David, o se acaba de que mava pepa, o esa ukata pe amor leal. Ya esa mina ya me mandó a mí hago ocasión, pe. Ya esa mí, 1 Samuel capítulo 20, versículo 15, pe. Oye, monguetano guareña amigo Jonatán dijo, ya por un guare su pepe promesa. Primera Samuel capítulo 20, versículo 15. Hey, peya. Jehová un dispara moyepe, ne enemigo cuera coiguape arewi. Hay potande siempre reje shauka, reja y juetre y hace familia pe. Pe a Jonatán o lloré y amigo David pe. A versículo 42 o añadí lo siguiente, hey. A Jonatán y David pe. Terejoca tu agua pupe porque moco y veo ya jurá curi Jehová en onde pe. Ajá, y curi. Jehová y tañan en dive, ja hoy tañan en familia cueran di para siempre. Upe mora David no se ojo pewi, a Jonatán catu ojo llegue pe ciudad. Así que ya puedo pedir juramentos y cui. Pedir promesa yupe. A David o yupino guare al mando y mandó a promesa ya puedo cuereja él. Entonces eso que hace pe amor leal. Pembra ju añete y mi amigo. Pemba pa y mandó abo de que iba a ponerse ahí familia andi. Entonces upepo y que pe segunda Samuel 9:1 peje iba. Hayojeca más pepe catu es shauka. Entonces mandó hay promesa de haje y coa. Segunda Samuel capítulo 9 versículo 1. Hey. David y siervo cuerape. Singo a promete curi Jonatán pe ajay joñete taja. Hacen va a prometer hay familia andi. Hoy pico Saúl familia orecoba hueteri a cumplir jaua pese promesa. Así que David o eso cape amor leal porque o cumplí sepe promesa ya para pues y amigo pe. Entonces o acá mava pepa y catu he shauka y mandu a hañande coste día con angarupi. Y catupa bella he shauka con mismo ya para pues David ya se mama pepa y catu ya shauka amor leal. A veces da ahí fácil ya distinguir mama pepa y catu ya se shauka. A veces catu es evidente porque ya esa hace catu y catu ni desanima oye moja eño. A veces ya observa y mi mantevana. Catu a veces ya mama para asajina en situaciones y tu uja y cote me vaya eso caso pe amor leal. Pero da ahí upebante. Ya esa mama pepa y catu ya se shauka pe amor leal. Pero David ya por otra cosa ve. Y esa mina upeba, segunda Samuel capítulo 9, versículos 5 al 7. Primero Samuel capítulo 9, versículos 5 al 7. Y enseguida, rey David, o mondó, peteime y piarija o hueruja guasupe, maquir rowawi o iba lo de barpe. Jonatán ra era Mefiboset, jaina Saúl nieto. Mefiboset, hoy que David en dape, oña sunja, oña caiteje en depe.
Upe mano David y supe, de ahí come fiboset. Sí, servisa, shen de siervo hina. David y supe, anire que heye. Se semba para intreita en dive a promete Hawaii de tu bajo natampe. Ya me embaite yetan debe umi o perteneceba de abuelo Saúlpe. Hande, regua puta, shendive mesape, jare caruta coape, orendive. Así que ya es esa de que David, una vez que hoy identifica, mama pepe que tú es cape amor leal, no tardáis como hija en práctica. Y esa versículo 5 enseguida, no perdéis tiempo. Vais a pañando y que tú ya es cabe y con David ya pues a bueno, ya es éramos petiño hermano, hoy cotemeba, enseguida te chapona y catuba ya me hago esa ayuda y cotemeba. Enseguida, no ya demora y van ni me van atento, vigilante, ya esa, no me bajo basujina, hasukatu, primera monta ya esa guasu super reunión hape, ni mensaje a mi mismo va epa la oikoba, ya su cape interés ese hape. Algo que David no y va que hoy entera en el momento es de que me fibose, porque que tiene problema, de que tú iba o guata. Porque iba ir a un guare, porque tenía accidente, jaupe de que tuve guata. Así que me fibo, o que tiene persona y sufrido, a así, a hoy cotemeba de ayuda. Entonces, pese ya esa David identifica mapa y cotenetere y ayuda, ja, enseguida o actúa hoy putimos a su aliviar a su pepe situaciones a esa tema. Ja, lo mismo que tú ya po, ni ande con angarupia vei. ¿Por qué? Con angarupi, seguramente inyectar, hermanos, a esa situación y tu uva. Por alguna depresión, desánimo, algún problema o persecución. Esa situación. Ha, enseguida ya acudí, seña y putimos a una supercuera y cotemejáis. Ayepa. Pero hoy otro punto había habido Jesús Caba de Cue, 2 Samuel capítulo 9, versículo 9 y 10, ya Jeshaba. Ya le mina, por favor. 2 Samuel capítulo 9, versículos 9 y 10. Y upe rey David, ojenoica sibape, jae supe. Entero va orecoba de ne patrón Saúl, hay familia cuera, ame etame fiboset, porque es Saúl nieto. B, de la cuera, ja umin de siervo, peña mi tita supehuana. Umin va o cosechaba PM, perdón, PM va me fibose familia cuera ape o un jaguar. Ja Saúl nieto me fibose siempre o caruta orendive oreme sape. Si va catu 15 y tagra, ja 20 oreco siervo. Jarco 20 siervo, perdón. Así que ya esa cuacuape, de manera práctica, David, hoy putimos Mefiboset, o encargas Ibape, Saúl siervo, o ni mi tijo ñangarco jamape, mi campo, mi buero, coarejae. Así que hoy putimos de manera práctica, porque Mefiboset, obviamente, de Catuma y mi tijo, apenas guatá. Ayepa. Entonces, acá de manera práctica hoy putimos supe. Lo mismo ñane tiempo, pe. Ya examina, por favor, pe imagen. Vais a apañar de tiempo pues, de manera práctica y que tu putimos hermano cuera, pe. Ya esa cuaja, esa ilustración, pepeña de guía de actividades, ya sabe, tiene hermana, o sabe, tiene situación y tu uva, emocionalmente no yendo por ahí, ella sabe, esa papá tiene hermana mayor, de manera práctica, hoy putimos supe. Tal vez hay gran cosa la oyapoa, pero el simple hecho de que hoy en o compartir sentimiento de compañero, o en Brasil, o acompañar su mi situación y tu uva pasa, o caja es, petín manera de mostrar amor leal. No te conté grandes cosas, ella, pero ni me atento, ya acudí enseguida, en detalles pequeños. Umía, tu chamba ella es su cajawa, de amor leal y en hermano cuerape. Entero en tiña y coteme. De allí cuay, con enopa, otocata ñandebe. Ni en Dubái, oye, juñan de algún cambio de circunstancia, ni coteme petiñan de hermano, ni han de abrazar, ni han de añuar, ni han de herendú, ni han de consolar. Upear ese hermano cuera. Importante terei, ya seguí con David ejemplo, a pesar de ahí, ya seguí Jehová ejemplo. David cumplido que promesa ya pueda cuejo Natampe. Hañandeña ni abei, ni cumplí,
peñane promesa Jehová pe haya hizo cabe y pembra juyen hermano cuerape. Ha, de ya pou peisa, ni meos en dibecuera, ya esa más pepe catuya es uka, ni me atento congregación, peñane hermano cuerape, te pe más pa y menica tu asasi. Enseguida ya acudí, ya ayúdame, allá ya puedo de manera práctica. ¿Sí? Peisa ya poramos hermano cuera. Y ese proverbio 19, 17, y peimba eponaba, imboria jubandi, Jehová peboi hoy prucajina, jaja e catuete o pagata supe. Así que Jehová, ñane bendecita, ya se ucao amor le alguien hermano cuera. Bueno, ya hasta la siguiente parte de la reunión, tesoro, hoy vayan de Yaranieve, perdón. Perlas escondidas, peor o hija, pero ahí tiene un hermano Marcos Cargo. Bueno, ¿cuál semana? ¿Cuál semana ya que sai yo? Peligro ahí va. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo, capítulo 9, a 10. Más puedo leer ñandebe. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 4 y 5. Más puedo leer. Hermana Rosana. Ape. Pemaro Hanun, o Yagarra David Chero, Cuerapei Jaura Real, Supercuera, un lado Joba. O que tinha bicho e cuere já o rumbu bebê, Rapeisha o mondo Supercuera. Quando Kumbae, o Ninhandu aí, o Tientereio Putavo Riquei. David, o Quamire Loicoa, o mondo Honda Pecuera, uno quando Kumbae, a Heika Supercuera. Peputante Jericope, o Cacuayo PM, Pende Barba, Haupeia e Peyu. Gracias, Mate, hermanita. La poranduja es. Arepa iba a traer curi umi relita peguará. La anuno yapaba que se cuera. Virginio Sosa. Por Zoom. Añetejape iba a ir curi supercuera guanampea. Porque primero hoy a escuela hueco y barba y ñacangueja eva escuela ten ley coño me eva escuela supercuera. Como coge acá tú o identificar supercuera a años de ya pueblo te y siervo. Amo coge acá tú a eva escuela o iba escuela está cuimba o mopenoa tanto ñacaja y barba escuela o identificar supercuera o adorar un medio falso. Upevare iba a este ipe anun ya puedo hacer escuela. Aparte de humillación, o ya puedo ir a LG. Gracias, Mante, hermano. Moco, hija por ando. Vaya guaoro cuipa retopa de lectura pe neputo are cuameja gua Jehová pe y de provecho toda. En de predicación pe. Tera ambue baepe. Hermana Mirta. Me gusta segunda de Samuel 9, 1 y 2 porque es bueno para nuestra vida como cristiano. David Hei, y sirvo cuérape, yengo o promete curí, jonatampe, o jaijú añetejaja, yembae por ahí terei taja y familia. En ese momento él no solamente mostró amor cristiano, amor leal, sino que además cumplió una promesa que él había hecho. Y no solamente trató de cumplir esa promesa, sino que en el 2 dijo, Upémaro David, oñe genoica, Zimbape, jae, omba, pobaicue, Saúl peguará. Es decir, que además de estar interesado en cumplir esa promesa, él buscó
si realmente lo podía hacer. Y nosotros también, porque los hermanos no vienen a nosotros diciéndonos qué problemas tienen y que nos pedimos ayuda y nos pedirnos una ayuda. Así que nosotros tenemos que estar atentos, investigar, preguntar para poder ayudar a nuestros hermanos. Muy bien, gracias. Justina. A veces 9-7 vea topabete, David imba imba ponaja o por haijua lleva porque a eu promete curi y toma no guare mi ponatam o perder un guare pe yu o me yuta ha sube a lleva ha peja veían de ya poana ya le ya compartido años de hermano fueran dicas toda maíza ya le cope aprobación de Dios. Ella. Irene o Jorge, por Zoom. Gracias, Marcos. Interesante, seguido el comentario de Mirta, ¿no? David, cuando dice, queda alguien a quien le pueda mostrar amor leal. Él no conocía a la persona a la que quería mostrarle amor leal. Eso me hacía pensar qué importante es que podamos mostrar amor leal, por un lado, como bien dijo Mirta, a quienes son nuestros amigos, a quienes arrostramos, a quienes vemos, tratamos, pero también contribuir, por ejemplo, en la caja de Mateo 24:14, porque ese dinero lo administra la organización para ayudar a hermanos que no conocemos, pero que necesitan. Entonces, una forma de mostrarle amor leal también es por este medio. Gracias. Hermana Belén. El segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 8, como está acá por ahí, Baisha Ñeñandú, Petei persona Daikatuya o Guatá, o Daikatuya Heyapora. Y muestra realmente cómo fue en el caso puntual de Mefiboset, Ayepa Jaeo Ñeñandú, Heishengo Petei Yahuá de Onhueminte. O sea, se sintió como un perro muerto, una expresión que tanto en español como en guaraní resulta muy fuerte para una persona que pueda tener una discapacidad. Así que uno puede darse cuenta cómo se sienten tanto aquellos que tienen discapacidades físicas como aquellos que tienen enfermedades crónicas. Así que nos ayuda a ponernos en el lugar de ellos, usar empatía en cualquier situación que nos encontremos, ya sea en la vida cotidiana o dentro del salón mismo, y mostrar la actitud de David desplegando amor leal. Muy bien. Sandra Vega, por Zoom. Bueno, acá en segunda de Samuel 10:1 al 2, acá muestra que si manifestamos bondad amorosa a alguien y nos apegamos realmente amorosamente a él, en la Biblia las expresiones de bondad amorosa entre seres humanos pueden basarse en relaciones ya existentes o relaciones que son el resultado de bondad, de actos previos de bondad. En el caso de, como muestra el libro de Samuel, si nuestras circunstancias nos limitan, nos sentimos incomprendidos, el relato de Mefiboset puede darnos fuerzas al no permitir que el error de David lo amargara ni culpar a Jehová por lo que David había hecho. Más bien él se centró en las cosas de apoyar al rey David, al rey que era un rey nombrado por Jehová. Y Jehová registró en su palabra el excelente ejemplo Ñandebe Guara de Mefiboset para nuestros beneficios. Muy bien. Fernando. Y también encontré PTI Oro Curí en la personalidad de Mefiboset, ¿verdad? Porque si bien es cierto, David demostró, como veíamos, esa bondad, ese amor leal para con él, sin embargo hace ver que Mefiboset también fue una persona de mucho agradecimiento, sumamente agradecida, ¿verdad? Porque él no se centró en la vida que él llevó. Si recordamos, él muy chiquito había quedado lisiado, ¿verdad? David lo pudo haber matado también. Entonces él no se concentró en lo que no pudo tener. Por ejemplo, cuando David le dice que comería a su mesa, eso fue sumamente agradecido, por eso le dice que él era como un perro, se humilló hasta en esa situación, ¿verdad? Ese acto de comer en la mesa no se utilizaba antiguamente
para las personas que eran lisiadas, que eran enfermas, sino era para un hombre que había tenido valor, tal vez en la guerra o en algún proyecto. Ese tipo de gente se le invitaba a almorzar. Pero en este caso David tiene esa condescendencia para con él, y Mefiboset es muy agradecido. Entonces lo que nos hace ver es que él no se fijó en lo que no pudo hacer en su vida, en lo malo de su vida, sino en las cosas positivas que tuvo. Y eso es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Upeya. Virginio, por Zoom. La verdad que se gusta ver el capítulo 10, versículos 12 y 13. Y se puede decir que Israel, donde enfrentaban a un enemigo, el cual y poderoso de Jesús y tanto por ejército, armamento, sin embargo, Israel os confía y te vive Jehová. Hoy podemos estar super algo pues teórico. Con experiencia, o ya debe tener lección, a veces quizás ya de tener situaciones y tu iba, te va ya ando ya de problema y hacer solución. Veis ya ve, ya para te van a Jehová, pues ya confiar ese. Upeya. Donato, último comentario, por Zoom. Se gusta la AP capítulo 10, versículo 11. Ojoro manero oñuñe iromi amonita misericordia. AP joa y hermano, acuerdas y por acá mo dereje sea a yereta a reputivota. Acuerdas y por acá mo se deje yereta ese putivona. Y hoy día vemos que muchos hermanos están pasando mucha necesidad y todos los hermanos de todo el mundo prácticamente, como se comentó, mediante la contribución, Mateo 24:14, hacemos llegar nuestra ayuda. Ahí están los hermanos que están donde hay guerra, que están pasando mucha necesidad. Sabemos que el cuerpo gobernante está al tanto a la ayuda de esos hermanos. Así que si nosotros necesitamos, sea ellos, estaremos junto con ellos ayudándolos. Hombro con hombro, espalda con espalda. Gracias, Mante, entero de comentario hoy por ahora. Muchísimas gracias, mi comentario muy animador ofreceba Cuera y hermano Cuera. Juan Añas en duda la lectura bíblica de 2 Samuel capítulo 9, versículos 1 al 13. Apelañas tú tienes el hermano Arnaldo Ramírez. Sea promete curi Jonatán pe ajaihu añete tajaja, sembae por ahí taja y familia andi. Hoy pico Saúl familia hoy cobeba guateri a cumplir jaguá pese promesa. Upe mano David, oje no casi vape, jaeon va a po al cue Saúl pe muera, pe rey por andu supe. Deiko si va gina, jaja a contestar. Si se de siervo si va gina. Pero rey he supe. Hoy guateripico Saúl familia, hoy cobeba, semba epona interei, jaguán gendive. Ñante yara o yapojaisa. Si va hei. Hoy ginapete hijo Natán, la ure, de catuiba o guatapona, porque lo dobeba y pu o putaba ahí. Rey David o porandú supe. Moopico hoy jae. Jaja eji supe. Jae oiko lo de barpe maquit logape. Jaeva amier raúl. Enseguida, rey David o mondó peteime y piari o weruja más supe. Maquit logawi o iba lo de barpe. Jonatán raúl era Mefibose. Jaejina Saúl nieto Mefibose. Hoy que David en dape, oñe sunja, oña caintu genondepe. Upe maro David e isupe. Deiko Mefibose, jaeje i si sheruisha, shen de siervo ajina. David e isupe, anire kufije. Se va a poner interesita en el nivel, a prometer hawaisha de tu a Jonatampe. Se ame en baite yeutan debe, umigu o perteneceba al cue de abuelo Saúlpe. Jande re guaputa se nive mesape,
ja rekaruta ko'ápe orendive. Upémarõ ha'e oñesũ ha he'i. Che ningo de siervo ha namereséi peichaitépeve ne mba'e porã chendive. Chéngo peteĩ jagua re'õnguemínte. Upéi Rey David ohenoika sivápe ha he'i chupe. Entero mba'e orekova'ekue ne patrón Saúl ha ifamiliakuéra ame'ẽta Mefibósepe. Pero ha'e porque ha'e Saúl nieto de ra'ykuéra ha umi nde siervo peñemitýta chupe g̃uarã. Umi mba'e pe cosecháva peme'ẽva'erã Mefibósep familiakuérape ho'u hag̃ua. Ha Saúl nieto Mefibósep siempre okarúta orendive ore mesápe. Siva katu 15 ita'ýra ha oreko 20 siervo. Upéi siva he'ípe reype chéningo nde siervo ha ajapóta opa mba'e nderemandáva. Ha upe guive Mefibósep okarúpe rey ndive ita'ýra rõguáicha. Mefibósep oreko peteĩ ita'ýra imitãva gueteri hérava amiká. Ha siva familia ha entero umi oikóva hendive oservi Mefibósepe. Mefibósep opyta oiko Jerusalénpe ha siempre okarúpe rey ndive. Ha'e ndekatuvéi oguata porã porque mokõive ipy opytavai. Muy bien, gracias, Mante Arnaldo, la de lectura, ahí por ahí treí. En Vapona, con lección 12, pe. La lección 12 ahí, en Embora y Jupe. Jamás dice en Embora y Jupe. Es importante tanto en Yameta ya pedir discurso como en el caso de pedir lectura, porque la lectura pues, siempre ya es esa, hoy pedir persona o narraba, hoy diferentes personas o intervenido en el relato, hoy monguetaba, o misa. Ahora siempre ya percibimos ese sentimiento para hoy envuelto, hoy ecuevos y cuey. Que toda esa pieza siempre ya me vida la lectura, pe. Ayepa. Ya es sana, pe persona va esa pa ñandú, mepa y triste, o ay, nervioso, va. O por ya, o página te la pamba, Entonces, pues, ya le cuevo, pe persona ñeva, y catuta ñamoiso mi sentimiento, hay en Borayjupe, por ejemplo. Con relato pe pon ahí porque pende lectura pe tocamba esa pa me fibo ahí se decir una merece y pe te penden va poner en dive. Ayepa, o tengo petilla guante. Hamba esa pa David Borayjupe o mo que no dice tranquilo, anire je puapu, de caruta en dive. Se va a poner en dive. Ha ñamoyo mi sentimiento, ya le cuevo ñane putimo ya esa va esa pa o eso cacue David Morayjupe persona, pues va esa pa me fío oñe ñandú o recibió pa Morayju. Entonces es importante te leí vale ya le evo ya es shauka con asentimiento, ñamoipe con énfasis ñan de lectura. Así que muchísimas gracias Arnaldo con de lectura. Muy bien, cuando ya hasta la siguiente parte de la escuela, es decir, en la sección ñambo por abeja guave, allá está en reemplazo Mario Maldonado, y en hermana Ani Maldonado, cargo pe primera conversación. Hamba isa papo gallara, y petín ba hoy muñeco coba supe, hamba isa pa supera pe objeción. Coca peningoro majejina entero ñane vecino cuera. Nambrena, sendare coi tiempo, sea jata un vapo. Ha ema haweshan debe sapuai te mintero yu. Ha e guapa, roñe ejina entero ñane vecino, di haroñe me en cuenta, entero beba y ayer viañan de yarare. Pero a vei pe oye juya ve iba, super cuera y ñan de yarawi ouja pe sufrimiento. Jaja, es castigo de Dios. De pamba eres pensar, caray. Che, a pensar que Jaé Ñandeyara nos castiga. Esta gente, como Jaime Hawaiian debe esta gente o pensar pecha. Pero ya mí no va a pensar Ñandeyara. Jalañe eve la Biblia PGI. Santiago 1:13 ve a coche Biblia se teléfono pe. Hey pecha. Oinamos a suba. Ani que naje Ñandeyara. Se provagina,
porque abavende catuyo probañan de yarape va eva ipe. Jaja do probay abei ababepe va eva ipe. Va epañanden de contexto pe. Pero Upepe Hei que Ñandeyara no es el responsable de nuestro castigo o sufrimiento. Upe sheite, aye pamba epande de carayo falta hañan debe. Y que toda buena enseña y me segura anda ya recobe la duda que esta gente recojaisha. Sí, va a ir de conocer mejor Ñandeyara Ñe. Upe sheite, ¿de pa Biblia? Sí, Yer en Vireco creo que tiene una. Bueno, pues semana guapia hasata, haere cora malan de Biblia, anga bueno, y que todo mundo ya leen de Biblia, te voy, va, maba voy pa mimba, ella nembo sufriba, haye guapo una vez, mañana de yaramba, epa hoy potañan de benguana, va paere. Oye, ma, Rojaro ta coña carey. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Mario, a Ani, por la interés de característica y práctico a ver la pene demostración. Veako punto pomba buana kuri e puru pona umi porandu. Sin duda ya hesau paisan ba esapa Ani hoy puru pona umi porandu y katama hesau vencepe o gallara objeción haumo pensar supe. Va a pandere pensar caray, cuá comba ere. Va a paje ico ape. Entonces pues tiene excelente resultado. Así que es importante jay puru pona umi porandu ya predica ya y kato hamaisha jay kuan va a lo pensar va a poñandu pe o gallara y kato hamaisha ya resalta pero tiene punto principal how entende. Así ya el coramo pega en cuenta que el cota excelente resultado ya predica ya ve. Jaco ute o inamo alguno que tiene objeción. Muy bien. Cuaco parte de peñas ayuda y hermana Mirta González, año ayudante Raquel Barrios pe con la revisita. Raquel, ¿recordás ya que llama Ñandeyara Nañende Probaiján Baeva Ipe, verdad? Sí, Mirta, cierto, Pea. Getamba eva y con Ñande Yere, Pea, cierto, Geta veces Ñande causar egoíla ya sufría de Peishaite. Pero he pensado mi Raquel, aunque Ñande Ñañeja Anija Guaya Yapó Pe Iba Ñande Beguará ni Ñande era Pichape Guará, lo mismo ante ya sufrí. Baere pa endere pensar Peishaja. Se ve guaná, aunque ya pope y ponada, pasa que pe delincuencia, pe violencia, pe odio tu ya iterei. Upe bañan de ajo y pa, upe abre hoy imposible ñande vela ya y copu agua pupe. Cierto, ite. Añete la herea Raquel, ahí de acuerdo en dive. Ja, alego la Biblia, oí pete y texto oñeva peare. Primera de Juan 5:19. Hei peisha. Yaikuaningo ñande yayuja ñande yaragui, pero con mundo completo ite oípe aña pupe. ¿Quién domina el mundo, Raquel? Pepe y oijape añapo, Pepe es Satanás, lleva. Cierto, ite. ¿Y qué pensás de esto? La verdad que a la igual pea porque explica poner interés va eres va con situación allá va eres para con situación pea va eres muy peña. Muy bien. Ñande daikatui ña cambia un mimba oikoba ñande cherere, pero sí katu chachapope te imba ñande beguará. Emañami ko folletore hei. Yaikota beape para siempre. De primera página. Oje yauca ñandebe en baisha paikatu y de provecho ñandebe. Co título hei. Bae pare yapo baerá y de provecho guará debe coa lección bíblica. Primer punto, oñepurugo. Lee cada párrafo o mi pregunta o iba cada párrafo en boibé. Javeí o mi texto bíblico. Oje yaucaba pe idea importante beba ja coite o mi
heiva heisele. Pepe, umi texto, oñe marca otro color, pe, oye lee jaguá, porque oye basa la Biblia pe paite. Co segundo punto, oiba betepe. Hei jape, eñepiamongeta ni yepiamongeta nina, o explica y mi mbaepa oñanalizata. O mi subtítulo que yaukaba mbaepa mi idea ni importante beba. Eleu mi texto, respondeu mi porandú, jaejeya mi video. E analiza por a mi tanga, mi comentario recoba. Raquel, ye apotaija terei de abeire y kobe beape. Jani enyende sanima ni eye beape terei. Umimba ebai oikobare comundope. Si usted quiere invitarla a explicarla, ya sé. Lo que sí, se trabajo y ayuri de manteca, tú la ya estudia en mí. No hay problema, Raquel, Daipori, porque voy a venir en el horario que me digas. Listo, hoy me invitaron a anotar, pues ya. Y Mirta, a Raquel, Pepende Partere, y por ahí te di la revisita, hay productiva, veis. Ya esa esa para Mapano, que lección 17, hemos sacado poner, pero en Boeseba, ¿sí? Entonces, vale para importante, cuaco punto, porque un país romántico y que tú te ya segura, peña en estudiante, en revisita, o entender por ajá, la ñambo, eva supe, aupeban a ella por año de parte que toma eso entendés y cuey. ¿Vais a ya lograr upeba? Bueno, el primer punto, peñan de folleto maestro, PGI, en habrán de ir a entender por una información y que toma a explicar en ETP de manera sencilla. Así que al prepararse uno mismo logra eso, que con sus propias palabras puede expresarse de manera más sencilla para que el estudiante entienda. Así que eso es lo que queremos lograr siempre para beneficiar al estudiante. Y algo importante, por ejemplo, tu último punto, PGI, es me sacaban ambas epas y son mis palabras a frase, no ñejenduasuiva. El estudiante no está muy familiarizado con términos como, por ejemplo, esclavo fiel y prudente, la gran muchedumbre, y así por el estilo. Entonces, ya y por una con la frase, ya explicas, ya aclaraban a su epa significa. Lo mismo pasa con alguna medida o costumbre de tiempos bíblicos, ya aclarar su epa y se me entendés en conjunto la enseñanza ya me se va a super. Así que muy bien, excelente, muchísimas gracias Mirta Bey. Cuando ya está la última parte de la escuela, el estudio bíblico, cuando está el cargo de mi hermana Justina Cargope, junto con su ayudante Cecilia, no, perdón, Lucía Cáceres, perdón. Bueno, Lucía, este día ya se atacó parte que iba la Biblia, hoy se ore coja y donde ya era mensaje. Pero vea ya esa mitad pequeño video. Y esa misma video. Y pone co-video, Lucy. Sí, para interés Justina la video. Ya le minan y la Biblia, 2 Timoteo 3:16, ve, y tú pande voy a leer, pues. Sí, Catu. APGI. Enterón bae o iba en de Yarañeme o en de Yaragüi. Hay de provecho ña por un bae jaguá. O el shauka jaguá ñan deben baepa o ibai. Ya corregí jaguá entero bae. Hañan nembo ella ya por jaguá o min bae o iponaba. Gracias de lectura, Lucía. Coan hay catu ñambo guay coan porandú. Cuimba escuela va a escribir la Biblia, amba erepa y catuya jaejañan de yarañe. O mañana debe haber ejemplo o iba la Biblia, Pelucia. Sí, justi, hace shakuripe video, por ejemplo, y que peticara yo dictáramos y secretario porque a pedir carta,
Daja ejina pe carta pe escribió en bae, sino pe secretario en bae. Seguramente a veía de yero llevarle curiómico en baere y catu hawan sha. O escribí la Biblia y pensamiento entero en bae iba y pupe. Hayan de yaran bae. Cierto, upeseite Lucy. Hape foto bella esa, baeisha pa oikokuri pe secretario o escribieron pe y jefe la odiaba supe. Peisa aveiñan de yara hoy poru y Espíritu Santo moihanwa y siervo cuera a kame pe ocribíana. Jaupe video aveio eshaucamba ella pa algunos siervos o esa mi visión rupive ko amba o irapo acueñan de yara. Pero y catupa ñambo vaya veipe siguiente porando. Bae pande pensa añete jape. Y catuja ñande yara o oikuaca la jae o pensaba o escribí jawe la Biblia. Sí, ya pensé que sí, porque, por ejemplo, cuando oye, grupo tecnología y que tu mamá ya ni comunicamos en boletería hija lleva, aupango y por enviar poco en minte, jape texto, ya le corrige y que entero va o viñan de ya pensamiento, upeba o esa uka ñande que tu jaja o chapoca o mimba jabe y jeta ven va. Peseite Lucía, peseite ayepa, ñande ya la penguana anda y por y catoneva. Ñande yara ñande raihueterei o me ñande ve la Biblia y catuhanguay se ajeitaiterei consejo o me ñande ve ñande raihui y jaisa de segunda Timoteo ya lea jueves ayepa pero coana ya ta coape coñan de estudio otros asape angaña ya estudia yuta otra parte. Dale Justina, aullémale. Gracias, Mateo y Justina, a hermana Cecilia. Lucía. Pene demostraciones. Muchas gracias, Mante. Mapona Curipe, lección 13, me saca, va EPP de provecho de información. Así que es importante ya en cuenta que hago punto porque la hayan estudiante. No entendiéramos, va EPP de provecho de la información, no movimos ahí en práctica, lo progresamos ahí. Lo llevamos ahí en mi cambio y cotemeba. Para es importante que ya pueda pedir estudio bíblico, y ahí putimos supe o entender a Wamba erepa y de provecho amba esa para putimotas de cobepe para información. Upeanate que te venían de antes y preparar ya amongueta. Esa mí va epa y con va epa o asas y negocio estudiante va epa y coteme va e cambio por ya poana amba esa para coaco punto y putimota supe. Entonces upesa ya explica por año me saca por la supe y que tú tenías putimota supe fuera. O costáramos muy en práctica. Pedí consejo bíblico, bueno, Boray Jupe, de coñan de folleto, ya es su cabana su cuaramba, esa peca tu se upe consejo. Si no, ñam ni putimos su peca tos maisha o mombarete, pein boray ju, y yo lo viaje ovare, hay jubebo geovare, o momita supe muy en práctica muy bien. Pero ya me saca por nada su información. Así que muy bien, excelente, muchas gracias, Mande, pende parte de ahí. Peisa, ñamos a la parte estudiantil, allá se está a la siguiente parte de la reunión. Pueden poner que entero vea que estamos ahí en bol. Ya preparada para de por ahí 116 geraba. Ñanemba eponáquina. Basado en Efesios 4:32. Ya por ahí.
Muy bien, la siguiente parte ahorita a cargo y en hermano Jesús Ordóñez Cargope, Ani, Ñandere Saraipe, o Proje Juba, Imba, Ponaja. Esta petit video y para interaiva. Un peseite. Bueno, voy a invitar entonces hermano Cuera, deje ya está video y upei mocoy polandu. Así que, video. Saúl haeva Mefibose abuelo oyukase kuri Davipe, pero David oyupire reiramo ohenoika Mefibose pe y palacio pe, haupea omongajetereínera esupe. Ape ainseruisa. Mefiboset. Anire que porque Sheshemba eponatan en dive. A promete hawishan de tuape. Ha ame yeg tan de umi de abuelo Saúl baekwe. Ha siempre de caruta shendie. Sheningon de siervo. Hana mereseine baepona shendive. Shengo petein jaguare on weminte. Eyukato. Entonces, interesante. Anindere Sarai P o Porojaijuba y Pae Poraja. Esa era prácticamente la parte que o despertar interés y realmente fue algo extraordinario, ¿no? De bondad. Ahora, como Polandú, ¿no? Voy a invitar a comentar. Baella para vi o que yaucaba eque in bae Poraja Mefiboset dive. Voy a invitar a comentar Jaguar, Mitaí. Le invito a comer a su casa. Ah, qué calidad, ¿eh? Bueno, gracias, Manté. Ya se oye mongueta bastante sobre el tema en los discursos, ¿no? Así que por eso es importante tener ahí. Otro comentario, aquí una manito. Familia Vega, ¿puede ser? ¿O no? ¿Sí? ¿Veis? Agenduta, Sandra, entonces. Gracias, Jesús. Quería mencionar de que a pesar de que tanto el abuelo Saúl de Mefiboset había siempre o perseguí para Oyeyuka David, él sin embargo David o demostrar o podía juberecó compasión con Mefiboset, porque le dijo a Aní o Cucuyé que estaba perdonado y él tenía temor de que tuviera represalias contra él, pero al contrario, lo invitó que todos los días de su vida iba a comer con él junto en el palacio. Sorprendente la bondad de David y el amor que demostró para con él. Algo llevante, Sandra. Disculpa por la interrupción. Bueno, la verdad que un rey, o pensaba un rey que se incline, y se tuvo tiempos bíblicos, pero sí, David se inclinó, junto con él, que estaba padeciendo la problema cuera. Bueno, entonces, otro porandú, Baella paikatuñande,
ñanembo bae porá, ja, bae porá, sí, ja, yaje yauka, ya por jaihu, anieteja. Que sea verdadero. Eso es lo importante, ¿no? Porque a veces va a simular. Humberto me comentaba. Esta vez, ñande ya esa cuamba, esa para la gente, el mundo ve o pipimo o beneficia peti, catuawi o recibí algún tipo de beneficio. Ñande caso pe diferente con ejemplo, pe. Generalmente ñay pipimo, ñande hermano cuera, pe. Esta circunstancia pe inclusive de que un mianda y catumo hay ñane beneficia en ningún sentido. Pero Yeikua de que Jehová o mañana o pamba es muy te vive. Un peseite, qué calidad. Importante tener un comentario, pero con hora o pama. Bueno, a seguir entonces, hermano presidente. Gracias, Mante Jesús, con de parte. Bueno, cuando hemos que entre los ya prestamos atención al siguiente video. Un mimba, oye, ya puedo hacer organización, pe. Y ese también para que hay juetrei un mi hermano, pe, África Peguá. Ese también ella para un esfuerzo ya puedo hacer fuera, o esa más una asamblea, o mi situación, condiciones, y japes y cuey, sacrificio ya puedo hacer cuey. Hamba ella para Jehová, o ese caso que fuera hay jugar. Ya esa mira. Ñande javu aiterei umi ñande atyva súpe. Upépe ñañembyaty hetaiterei ñane hermano ndi ñamomba'eguasu hag̃ua Jehovápe ha ñaaprende hag̃ua chugui. Pero heta hermano oĩvape campañaháre Áfricape ndorekói peteĩ lugar cerrado oñembyaty hag̃ua. Ha lastimosamente heta veces ijetu'eterei chupekuéra oaprovecha porã hag̃uápe información oñeme'ẽva. Pero Isaías 49:15 pe Jehová hei: ikatúpiko peteĩ sy hesarái imembyra'ýgui, nombyasýmo'ãi pe imemby'i orekova'ekuépe hetepýpe. Ha oĩramo jepe kuña hesarái imembýgui. Che araka'eve ndacheresarãimo'ãi ndehegui. Jehová ohechauka ohayhueterei ha ko'ã hermano oĩva Áfricape. Pero mba'e ijetu'úvapa ohasára'e hikuái. Ha mba'épa ojejapo oñeipytyvõ hag̃ua ko'ã hermanope. Heta mba'e ijetúva ohasávakue mi hermano. Por ejemplo, mombyeterei oviahava'erã pe asamblearã. Heta lugar pe paíspe ndaipóri guasu medio de transporte. Upévare mi hermano oalquilámate peteĩ camión, térã oho bicicleta ári, ha sapy'ánte katu oguatáva'erã kilómetrore, entre 4 a 6 horas voy. Ijetu'úva'ekue oréve roho hag̃ua omiaty guasu 3 diaguápe. Primero voy roñepyrũva'erã roahorra ropaga hag̃ua ore viaje, ha avei roreko hag̃ua la ro'úva'erã umi 3 días ya. Pero no lo conseguí ni la plata, rohónte yvy rupi. Un lado repópe la orecilla, a otro lado katu la orekanyrã. Sapy'ánte roviahapukúrire orekane oitereíma rog̃uahẽvo. Ha ndaikatuvéima ni roñeconcentra la hermanokuéra discursore porque orery aipa ha orekane oitereíma. Umi aty guasu ojejapo rupi umi lugar ijavierte rupi. Heta mba'e ijetu'úva ojehasámiva'erã. Por ejemplo, oky'eterei jave oparaiteva'erã la asamblea, ohasamiẽ peve pe amaguasu. Sapy'ánte oky'eterei jave rohejámanteva'erãkuri ore lugar roñemo'ã hag̃ua pe amágui. Eñimaginamínte upe jave erekoha mba'e invitado ha enteronte odiparava'erã upégui oky rupi. Upéare legalmente rotieteímiva'erã roinvita hag̃ua otrópe. Entero umi ohovápe aty guasúpe ningo sapy'ánte oguapýva'erã pe yvy pereĩnte, umi ta'ári o algún tela pedazo ári. Hi'arivépe kuarahy'akúpe anga oĩ hikuái. Ha hetaiterõ peteĩ techo kapi'yvýpe mba'e la oguapýva hikuái. Umi techo kapi'i sa'i orekuvri pe kuarahy'akúgui, porque ápe hakueterei oĩ. Pe aty guasu aja rova ha rováva'erã rohekávo kuarahy'ã. Ko'ã situación pe ijetu'úvakue mi hermano ha hermanape oñeconcentra porã hag̃ua umi mba'e Jehová ombo'esévare chupekuéra.
Oñepytymo hag̃ua ko'ã hermanope, pe Comité de Publicación Cuerpo Gobernante pegua, ojerurépe Departamento Mundial de Compraspe, pe Departamento Regional de Diseño y Construcciónpe, omba'apo hag̃ua diferentes sucursal ndive. La idea hinakuri oñemoĩ ko'ã hermanope g̃uarã, umi lugar incómodo véva ikatuhápe oñembyaty hikuái ha oaprende hag̃ua Jehovágui tranquilo porã. Cada sucursal o explica ponape situación o iba y zónape. Por ejemplo, ombovu oreve fotos hechaukávape lugar oñembyatyhápe mi hermano asamblearã. Ha o explica porã mi problema o iba. Mi hermano he'i oreve oipotaha algo ikatúva pya'e o arma ha o desarmajey. Péicha y facilveta chupekuéra ogueraha hag̃ua upéva, otro lado ojejapohápe mi asamblea. Roikuaávo upéva roñepyrũ romba'apo pe Departamento Regional de Construcción di rohecha hag̃ua mba'éichapa ikatu roipytyvõ porã mi hermanope. Ojeofrece oréve rojogua hag̃ua peteĩ carpa ha avei peteĩ armaje especial ikatúva poromo'ã. Umi sucursal ha pe Comité de Publicación o aprobarire mi opción oĩva pya'e porãvoi roñepyrũma rojogua ha rohecháma oñemondo hag̃ua umi diferente lugar ojepurutahápe. Oñepyrũrema oiko proyecto, oñemokatupyry avei hermanokuérape. Primero itevoi oñembo'e mi hermano iba grupo de construcciónpe, omohendakua hag̃ua mi armaje, ojapo hag̃ua chupe mantenimiento, ha oñongatupajey hag̃ua. Upéi ha'ekuéra omokatupyryjey mi hermanokuéra congregación peguápe. Upéicha rupi, heta veces un día pentevoi, ojekolokó mi armaje okuvríva, peteĩ lugar ikatuhápe guapy 2000 personas. Pe armaje ningoi sencillo ha ogueraha hi'ári peteĩ carpaguasu ikatúva mo'ã mi hermano pe hakuetereíno. Ha oky jave katu ikatu seguinte hikuái lugar pe tranquilo porã ha oseguiu disfrutar mi video porã o preparaba pe cuerpo gobernante. Umi diferente sucursal, departamento, hermano congregación pegua, omba'apo vy'ápe oñondivepa. Upéva hechuka Jehová bendeciháko proyecto, oipytyvõva hermanokuérape ahora hag̃ua chupe tranquilo porã. Péva peteĩ regalo uva Jehovágui. Opokoiterei ñanderehe jahechávo mba'éichapa Jehová obendeci pe trabajo ojapóva entero mi hermano. Ha mi hermano persona pegua ohechakuaa Jehová ohayhuetereiha chupekuéra. Nindaikuaáingo mba'éichapa ha'éta peẽme avy'aitereiha ahechávo mba'éichapa mi hermano ko'ág̃a natekotevẽvéima oguapýpe kuarahy akúpe. Térã ojepy'apy okýramo g̃uarã pe aty guasu aja. Legalmente añandu mba'éichapa Jehová orereko en cuenta ha orevaloraiterei. Ahechakuaa mba'eichaite pevépa Jehová oreraihu. Ymáningo ninoropensáiva ore ikatúne hag̃ua roreko péichagua lugar iporãva roadora hag̃ua Jehovápe. Ko regalo rupive rohechakuaa ha'e oreraihuetereiha. Rovy'aiterei roguerekohaguére ko'ág̃a peteĩ lugar iporãitereíva ha ikatuhápe roguapy tranquilo porã. Ko'ág̃a norotivéima rombita hag̃ua mi gente pe asamblearã. Porque la okysapy'árõ ore invitado natekotevẽvéima osẽ odiparã, sino oguapýnte upépe tranquilo porã ha odisfrutar la asamblea. Pe lugar ningo iporãiterei rorahase hag̃uáichagui la gente pe upépe. Che agradecerei Jehovápe ha avei pe cuerpo gobernantepe orepytymohaguére roreko hag̃ua peteĩ lugar iporãitereíva oraty guasúrã. Ko'ág̃a nderoguerahavéima misilia ore apére, sino rohóntema roguapy ha rohendu la Jehová orembo'eséva. Agradecerei peẽme che hermanokuéra. Ojeprepárama heta lugar iporãva asamblearã. Pero ñaikotevẽ gueteri más de 100 voi Áfricape. Javy'aiterei ikatuhaguére ñaipytyvõ ko'ã hermanope, ñañembo'évo ha ñame'ẽvo ñande contribución. Jehová ndahesaráiri ni peteĩ isiervogui, ni pe oikóvagui mombyryve. Ha'e ojevaléi ñorganizaciones ome'ẽ hag̃ua ipueblope la oikotevéva itiempoitépe ha iporãveháicha. Ajepa javy'aite jahecháva mba'eichaitépa Jehová hechuka ñandéve pe imborayhu pe amor leal. Ni peteĩva ndahesarái no ir fuera del alcance de Jehová, ajepa. Hambápe katu ja'i ñande cásope.
Ya esa cuapa ñande, congregación guaraní, pe amor leal de Jehová, veico ángaropi. Sin duda que sí. Durante todo este tiempo de la pandemia, ya perdí una sola reunión. Jehová ya encarga que tuvo ya y por plataforma Zoom, ya recibís un alimento espiritual. Jaco anga, ya recopo oportunidad y me presencialmente. Ya no creía en hermano Corandi. Hayepeu peisha, en hermano Corandi, hace catubas, en catuyo ahí. Joga, güey, catu lo mismo, en tabeña beneficia con herramienta arupibe. Así que ya se han vaya para Jehová, o ya poi catúa, güey, o eso caja mañana de la hijuja. Muy bien. Cuando ya está la última parte de la reunión, estudio bíblico, ahorita ya el hermano Mario Maldonado Cargope. Muy bien. Así que comenzamos con la lección número 7, de Pereicua por ACB Jehová, ¿no? Así que vamos a ver el estudio cómo nos marca cómo es realmente Jehová, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus sentimientos. Así que vamos a introducirnos en el primer párrafo, donde nos va haciendo unas preguntas y vamos a ir meditando. Baisha pandere ni imaginas a Ejañan de Yara Jehová. ¿Le pensabas a alguien inimportante tereimaba? Jaupeisha rupi ñandenda y catumoeja ñañimoahuíjese. Pero repensamos a esa petit persona y poderoso y tereiva, pero dorecoija sentimiento. De pareicua por acebe Jehovape, y ñe la Biblia rupibe, jae omombe uñandebe umi cualidad por ahí teorecoba, javeimba y seitepa oye piapu dereje. Bueno, esto es lo que vamos a ver a través de este estudio, las cualidades, como decíamos, de Jehová. Así que vamos a empezar con el primer párrafo. Vamos a hacer la lectura del primer párrafo y luego responderemos una pregunta. Juan 4:24 GI. Ñandeyara ningo petín espíritu. Ñandeyara Jehová no huerecoi petín cuerpo, yarecojaisa ñandeu y pora. Jae petín espíritu, oikoba y vágape. Jaupebare daikatui yahesa supe. Muy bien. Por andu, va erepa daikatui yahesa ñandeyarape. Luisa. No podemos verle a Jehová, pero podemos sentirle. A mí, yo digo eso, podemos sentirle, porque él no podemos verla porque es un espíritu. Muy bien, excelente, Luisa. Cuando uno siente que él existe. Exacto, muy bien, excelente, muy bien. Justina. Sí, porque Jehová da ahí no huereco y pete cuerpo y su caja, sino que hija esa hermana peja es pete espíritu de upare en dicatuñan de ya esa super haupeare en doye su cañan de vez porque ya es esa pete espíritu. Un pesadite. Bien, ya vamos definiendo. Vamos a ver, Baishagua, persona para Jehová. Leemos el párrafo 2. Daikatuira moyepe yahesa Jehovape, si ikatuya y cuamba eishagua persona pajae, mi cualidad pona y teorecoba. La Biblia es iboí, Jehová ningo ojaijupe justicia, jupevare, doje yareimo ay umi iñerenduba pesupe. Ha ningo onguasi, ha hoy poria juvereco, la gente pecó, ute umio sufribape. Jehová a mí oí un mío sufriba, güey. Ha eo salvado mi oñe quebrantábape, ha oñe ñandúbape y huire. Ha de reicuara Jehová o afecta un mimba yayapoa. Por ejemplo, pedir persona o decidiramos o yapo algo iba, upeba o moñiñandúba y Jehovape. Pero pedir persona o decidiramos o yapo y ponaba, upeba Bien, segunda por Anduje y Baishagua persona para Jehová. Máximo. Jehová haeringo omboasu ha oipora
hoy por Yajuberecó, la gente pe coute un mío sufrió a pe. Pesaité, muy bien, excelente. Familia Vega, por Zoom. Gracias, Mario. Heijaya Máximo muestra de que Jehová Jaé PTI cualidades y poraba como o por Juberecó, pero también la Biblia dice que Jehová ningoja y jupe justicia. Upe vare doje yaremu hay umiñerenduba pechupe. Jaé un guasuja o por Juberecó la gente pe ute o sufrir. Así que Jaé o interesa de manera individual cada persona. Así que vemos que Jehová, Jaé, como dice Santiago 5:11, Jehová o bendecija, hueshupe, upe, barupibe, pe, peshkeyakua, Jehová ombuasu, o por ombuasuja, por yajubereco. Así que él no ignora nuestro sufrimiento ni el sufrimiento de cada una de las personas que ojasazo. Pesaité, muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Entonces podríamos preguntar también, ¿Hande para Ikuara e Jehovape o afectaja un mimba ella Yapova? Elena. Jehová ama a todas de las personas. Excelente, Elena, muy bien. Hermano Jesús. Sí, justamente como se presentaron los videos, que el amor, ¿no es cierto?, lo principal, que Jehová hui o sufriba hui, jaé o salvaba o quebrantaba. Qué importante tener estas cosas, porque realmente las personas generalmente a uno que sufre, que está mal, poca atención le da, en general. Sin embargo, Jehová, el creador del universo, de todas las cosas, se interesa en las personas más humildes. Un pesaité, muy bien. Y si hacemos cosas bien o hacemos cosas mal, ¿cómo se sentirá Jehová? Humberto. Sí, ya es Shakwamba y Shapanda y ku hetao pensa haisa y diwateterei la oilaya haendo ñandu y goimba ebe da y upeisa hetao bien pensaba, sino que ya pues ya ve petimba va ahí o afecta chupe ha inclusive petin tu o petin si o ya po ya ve petimba y ponaba peñan de membir o ñan de rayir ñañeando ponave ya aupe vale upeisa ve y Jehová. Pesaité, muy bien. Mirta. Y este es otro rasgo que nos muestra que es una persona, porque podemos entristecerlo si nos portamos mal o también podemos alegrarlo si nosotros somos buenos. Muy bien, excelente. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a ver cómo Jehová nos demuestra que nos ama. Demos el párrafo 3. Jehová ningo o por heijueterei. Jaupe baja evoipe cualidad inimportante ve baja eorecoa. Upe vale la Biblia hei. Ñande yara ningo boraiju. Jehová ojeshaka ñanderaiju la Biblia rupibe. Pero onda ahí upe bañonte. Abei entero mba'eo japo cuerupibe. E pensamina ba'i seitepa ñande crea porávacue. Por ejemplo, jaome ñandebe la capacidad ya se mi color pora. Ya disfruta mi música y gusto va. Javei mi tembi uje payepeva. Jaengo doi potai jaicovente. Hoy potá ya ya disfruta voy la ñande vida. Pues Humberto, y por ahí tenés de lectura. Así que la porandú, hei baisa pa Jehová, o Jesauca, ñandera y juja. Pero antes de buscar la respuesta, vamos un lector, por favor, para Hechos, capítulo 14, versículo 17. Belén, puede ser, por favor. Upei Sharamoyepe, Jae Oseio y Cuauca PM, Mapa, Jae Umimbae Porao Yapo Barupibe, Jae Ombo UPM, Ama Ubagawi,
ha ome pm hetaiтерei bae pe cosecha baera y tiempo y tepe. Hetaiтерei tembiu peu hawa peneri wataha mebe ha peu ahawa. Empezaste, muy bien. Bien, entonces repetimos la pregunta. ¿Baella pa Jehová o Jeshauká, ñandera y Jujá? Lorena, por favor. Jehová Jeshauká Yandera y Jujá, la Biblia rupide, pero la jae upe bañonte, aveí entero baeo yapo baekue rupide. Empezaste, muy bien. A ver, Jesús, hermano Jesús. Es importante tener, el apóstol Pablo mandó a la gente porque es costumbre como ahora, de pensar que la creación es así casual. Si llueve, llueve, y si no, todo le dan por sentado a las cosas que están naturales. Sin embargo, esto vino a existir por la voluntad de Dios y por el amor y la paz que Él quiere tener con las personas, porque realmente se ofrece Él para que la paz esté con Él, porque nosotros no sabíamos de amar y de paz. Él nos enseñó. Excelente, muy bien, empezaste. Por Zoom, familia Donato y Elsa. Y por ahí entonces, porque es huella hermano, Romano 1:20, y la creación da testimonio. ¿Y de qué da testimonio? De que existe un Dios verdadero en los cielos que se interesa por cada una de las personas. Y en general por las personas en general, porque está hablando de lluvia y de cosechas y de alimento para todas las personas. Si no existiera la lluvia no habría alimento, porque la tierra no podía producir. En la cual que hoy por hoy los gobiernos egoístas se apoderan de esos alimentos y hacen sufrir a millones de personas de hambre. Es lo que van a pagar con el tema a pagar ahí por esas penalidades que hacen pasar a las personas a quien gobiernan ellos. Empezaste. Familia Gómez, por Zoom. Bueno, o sea, que de copara pope aveí getamba eve Jehová o sea, pañande vais pañandera y ju o moñande por ejemplo mi color añade jape la pueden ya chao y por ahí tepa ya evoí mi color ya disfruta jamás hey música jabe y tembi uje paye pe bañete jape gete treimba eo ya y por ahoja jamás tanto pe color mi música jabe y mi tembi entonces cocho o sea cañan de años de jape Jehová bañandera y juja. Empezaste. Muchísimas gracias, Ubaldo, por este comentario. Bien, así que llegó la parte de Eyepuya Mongetamina, ¿no? Vamos a meditar un poco. Entonces dice, Yaheyamina en Baisa Pau Yapo Jehová Umimbae por Aite o iba y creación pe. Upei Yaheyatan Baisa Pala y creación o Jeyaucau mi cualidad por Aite Jaeorecoba. Así que vamos a ver en el párrafo 4, ¿sí? P Espíritu Santo Jae, P Fuerza Orecoba Ñandeyara. ¿Qué podemos decir, ¿no? Del Espíritu Santo, la fuerza de Jehová? Ahí casi estoy adelantando un poco la respuesta. Nosotros quizás para hacer algunas cosas utilizamos las manos. Jehová, ¿qué utilizó para hacer todas las cosas? Fabián. Y Espíritu Santo. Upesa y Te, muy bien. ¿Y la Biblia qué nos demuestra del Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Es un ángel? Luisa. Es la fuerza y el amor de Dios viendo en las obras de la creación. Upesa y Te, muy bien. Así que vamos a ver qué logra Jehová con su Espíritu Santo. Dos lectores para Lucas, capítulo 11, versículo 13, y Hechos, capítulo 2, versículo 17. Familia Ríos. Por Zoom. Pe ningo pecador, upeya no yepe pe regalo y pona pende daicuera. Upeya no ningo cointe ventema penderu oñeva peometa Espíritu Santo umi oyerureba pechupe. Upesaite, muy bien. Y si alguien... Juan, por favor.
Hei. Umiara pajape, eñandeyara, ameta petei parte y espíritu entero personape. Apendera yucuero profetizata. Umimi tarusucuera, ojellata umisión, jaumi yedaba ojellata umisueño. Un pesaite, muy bien. Entonces nos deja muy bien, muy en claro, ¿no? Todas las cosas que pudo lograr Jehová a través de su Espíritu Santo. Así que dijimos que no era una persona, dice, Baisa paupeo Jesautape Espíritu Santo, dajeijapetei persona terapetei ángel, sino jaija pe fuerza y puruba ñamdeyara. Y vamos a buscar nuevamente dos lectores, en Salmo 33:6, a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Máximo. Y después Raquel. Jehová heirupi oyeyapo pe vaga, jae oi peyunte y yurupe ja oñepuru oxisti entero mbae oiva y vagape. Muy bien, escuché. Raquel. Porque pepe y cua con baeñi importante teba, ni petei profecía o iban de yarañe emendo hija y por afuera o pensaba wi. Porque mi profecía hará caer no ñemombe uy cuimba afuera y potawi, sino pe Espíritu Santo o guía o mi cuimba epe o mombe uja mi bae o guañan de yarawi. Entonces la porandú. Baeba epa oyapo Jehová y Espíritu Santo rupibe. Belén, por favor. Claro, entre otras cosas, oye Jawa la Biblia, oye Jawa entero Bayo iba a cuidar y iba a PABI, y también Heijaya Lucas, Olemas Hawaii 11:13, que lo da también generosamente de Yerurera Moyupe. Un pesaité, muy bien. Justina. Aveilla el samba esa pañan de yara o la Biblia rupibepe y creación a emba ese va creaba pues entero veja o crea punanda y yo creaba yo pues con amor entero un miembro eso cañan de que para la Biblia ya Muy bien, un pesaité. Bien, ya hemos visto entonces qué es el Espíritu Santo de Jehová, que ha logrado Jehová mediante su Espíritu. Ahora vamos a ver algunas cualidades de Jehová. Pero antes vamos a leer Éxodo, capítulo 34, versículos 4 al 6. ¿Algún lector? Marcos, por favor. Upemaro, Moisés o prepara mi mocoy ita ipeba oyo mi antebe guarepe. Ha pujarabetepe. Voy pora opuan ha oyupe pesarro sinaipe Jehová hei Hawei ya yupe. Hao yagarra hueraja mi mocoy ita ipeba. Upe Jehová oweyupe araipe ha oputa Moisés indibe. Ha hoy cuauca yupe jera Jehová. Ha Jehová ojasa genondera rupi. Ha hei yupe. Jehová. Shekina peti Dios oporovia jurekoa. Ha oporombasua. Daipu shure iriba. Oporo hai juetere iba. Ha no puriba iñere. Pesaité, agüité, hermanos Marcos. Así que las preguntas serían, ¿Baisha wa cualidad por apa Jehová o Momeu Moiséspe orecoja? ¿Qué cualidades le resaltó? Jesús. Sí, resaltó las que ya ellos estaban conociendo, lo estaban observando, estas cosas. No era algo que no existía. Israel había vivido muchas situaciones que se mostró la bondad, el amor, el cariño, la paz. Todo lo venía mostrando Jehová y siguió mostrándoselo. Así que fue una realidad, no solo palabras. Un pesaité, muy bien, excelente. Y una pregunta personal ahora, ¿va cualidad Jehová orecóbapa deben de gustave? Hay un montón para decir que nos gustan, ¿no? Pero podríamos nombrar algunas. ¿Qué cualidades nos gustan de Jehová?
Ana Infran, por favor, por Zoom. Gracias, Mario. Ya esa cuamba esa papel poria jubereco pe misericordia ñande yara jubereco ñanendie y por interés ñande guará porque upe sharupi y gato ñande ya ikua chupe ya ikua la iñe ya ikua la Biblia ya ikua mi heta itereimba esa olla poa gato hanguacha ya ikua amba e pañaico ape. O sea que pe misericordia oreco ñande ñande yara o permití ñande y gato hanguacha Yaikove abei pe mundo cuajupe ñajaroba. Aña santificada guajera. Muy bien, Upesaité. Vamos a ver otra. Por el tiempo seguimos. Tenemos para escuchar un audio, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, y luego vamos a hacer una pregunta. Así que vamos a escuchar el audio de parte de la lectura, de esta parte de la lectura de Éxodo. Moisés ningo ñangarecoba ecuei suegro Jetro bechacuérare. Jetro hina madian pegua sacerdote. Peteí día pe Moisés obrajao mio bechacuera oeste gotupe desierto pe jaupei omajepe cerro orepe, ñande yara pe te cerro pe. Jaupepe Jehová ángel oye saucasu pe tatarendriza peteí yuquerimata pe. Moisés o mañaje ceja o jechamba eisa pape yuquerimata gendí perondo cairi. Upébare Moisés gei. Baixa cuépico pe yuquerimata gendí perondo cairi. Hasta revisa amigo en extraño y te va. Jehová o jechabo Moisés o ñemboyajao jechajamualo y coba o genoi su pepe yuquerimata huideja gei. Moisés, Moisés. Jaja eka tu gei supe. Pe aime. Upepe ñande yara gei supe. Pepe vente mañeboya. Eipeane sandalia. Porque sagrado gina con lugar de pirunja. Jañande yara gei ve supe. Se gina de rucuera y picue yara. Abraham, Isaac, Jacob yara. Upepe Moisés omo ajobao que llego y o mañajaguañan de yara te etere. Jehová y ve supe. A Jezapaite ginamba esa itepe ve pa pasar así ese pueblo iba a Egipto pe. Ha agendú a veimba esa iteba hasenja oyerure así se ve ahí putimón jaguacho pe fuera. Porque oñemón va a poco fui eterei su pe fuera. Se a Jezapaite ginamba esa pa ojasa así igual. Se te agua jeta chupecuera umi egipcio po wubi. Agua jata chupecuera upewi petein y pora hatu isape. Upepe ni bokuisa o suru cambuja eirete. Upewi o hina umi cananeo territorio pe. O injama umi itita, amorreo, pericita, eveo a jebuseo. Se agendumba ese iteba umi israelita hase. Haoyerure asu se ve a ayuda mi hangua chupecuera. Sabe imba esa itepa umi egipcio omomba a popo juicio pecuera. Coaga capturo mondota faraón en tape reguenojeja a Egipto y ese pueblo Israel. Bien, teniendo en cuenta los versículos 7 a 8, Baella pauñeñantú Jehová, o quizás ya veo mi gente o sufrijan. Mirta. Bueno, en estos versículos vemos el milagro que hizo Jehová, que un humano imperfecto pudiera cumplir los planes de él de liberar a su pueblo, de ayudarlos, de rescatarlos. Por eso es uno de los tantos milagros que hizo Jehová para los que realmente lo aman. Upesaité, muy bien. Fernando. Claro, vivimos el vivo interés, ¿no? Porque él dijo, conozco sus sufrimientos, ¿verdad? Entonces no solamente se interesó en sacarle ese dolor, sino que también luego dice, los voy a conducir a un lugar mejor. Quiere decir que esto tiene Jehová tanto el querer como el poder, está en sus manos para poder hacerlo en pro de aquel que está sufriendo. Upesaité, muy bien. La siguiente pregunta sería, de paere Jehová, ñanepuitivosejaja, orecoja podero yapoja guaupeva, baere para pensar peisa.
Justina. Ahora sí. Hace que sí, porque jae o eso caponaco y be o ñandu jae pe video be jae en baisite pa kuri o ayuda mi o ayuda ta mi o hasa suba pe oreko y ese bora y ya hay cuateri upi la gente pe entonces pe ya ve ñan de la hija be hija siempre y tañan en dive mamoñi me habla. Upesaite, muy bien. Familia presentado. Bueno, yo relato tenemos claro porque la gente para que va pues esa la pueblo maestra toda estaba hoy por hoy Moisés ahí que está bueno pues que mo inclusive yo ve mo foto de coi pues la con la vez una pero por el cosa entero va a coi cotidiano porque el tiempo de esclavitud espera o sufrido sin embargo todo va o preparación para tener lugar y con el la prueba esa caña de esta parte va a poner hijo ahora que no le dan su más razón. Upesaite, Aguille Emilio, ¿no? Bueno, bien, vamos viendo entonces las cualidades de Jehová. Vamos a ver otra cualidad más de Jehová, pero vamos a ver primero un video de la creación. Y luego, si alguien quiere ir preparándose para leer Romanos capítulo 1, versículo 20, Rosalino, por favor. Primero vemos el video y luego hacemos la lectura de Romanos 1:20. Ñana se guive, y catuya igual la iba ñande yerere, mocoimba y pone trei barupive. Ñane apetu hañane sentido afuera. Ñañandu cuarupila ya pocoba y catuña ñiñandu seguro, haya esa cuau mi otro ñandera y juja. Abeí catuya descubrí getambae. Getaña aprendeu mimba eña hendú barupive. Jaumi ñande apisa ñane petimo abeye y cua jamua moogui pau petein sonido. Pecuarajeo gesapeo peteimba ere, peluz oye dividí, jaupevare ya esa diferente color. Umimba eo gesaba cada lado ñanderezao ñe combina, jau permití ñandebe ya pillar la iba a mibe, teramon biribe. Yareco había petein grupo de célula ñane petimo vaya pillar jamua umimba emisie tereiba o uva peguiture. Upevare catuña jetu más de 10.000 teacuay diferente va. Getamba ella disfruta ya y purubo ñondiveo mi sentido permitiva ya saborea, ya jesá, ña jetún, ña hendú, haña ñandú. Upeva peñane pitivo ñane apitún, orecoba jeta y trei neurona oñe conectaba oyoje, jaume eva ñandebe con a información. Ñane apitún recibí información mi sentido cueragui, jau combina upeva umimba ella y cuajabandi. Upe y catuña ne mandu a umibare ya y cobe allá pucupue. Ñandere cobe ningo petein regalo y pone y treiba me eva ñandebe ñande apojare. Upevare rey David he iba ekue. Ñande yara, de ningo se apopona y trei. Ha pensaba upevare cero respetar haromomba eguasu. Uminere envía pocue ningo y pone y trei handa y yo yahai. Se aikua pona upeva. Bien. Leemos entonces Romanos capítulo 1, versículo 20. Umi gente que tú hoy cuamba y saguapa jae, porque en da ya jesaira moye pesupe, ñamañaos envía pocuera y que tú ya jesai poder o pa una jaja ejañan de yara. O puede de cuera de que tú o negaja existía. Muy bien, excelente, gracias Rosalino. Entonces, va cualidad orecoba jehovapa erejeshakua, de la que hemos visto en el video, por ejemplo. Mauricio. El poder. Muy bien, excelente. Humberto, hermano Humberto. Petín característica y ponaiteia pemboraijú porque ñandé en la creación nuestra, Pepe Yecuacuri Petín mitara y lo que es el ser humano con las cualidades. Sabemos bien que cuando tienen todas las buenas intenciones, el hombre tiene las mejores cualidades, imagen del Creador, pero
justamente Upeapetimba es asombroso Jehová o Moiva ñandebe abei. Un pesaite, muy bien. Marcos. Claro, la creación hace ver el infinito poder que tiene Jehová, porque es tan infinito que no se puede ver, no se puede calcular, como las estrellas, las galaxias que hay en el entero universo, como los animales, la vegetación que hay aquí en el planeta. Entonces, es infinito en su poder. Un pesaite, muy bien. Bueno, pero puede haber, ¿no? Excelente su comentario, pero puede haber gente que dice, ñandeyara ningún se puya pui sereje, ¿no? Va epa erene supe o va ere para pensar. Upeijan, perdón. Sí, Fabián. Claro, pero personas, y ñandeyara cuando pui sereje, obviamente lo primero que ella pueda es ella por andu suben va erepa es iupe va erepa pensar upeisha, porque lo más probable es que por algún suceso trágico en la vida lo lleva a pensar eso, de que Dios no se interesa por él. Entonces, una vez que averigüemos por qué, entonces que tú tenías tuvo su peja, ya explica su pe, tal vez crea que Dios tuvo la culpa de alguna desgracia, de la muerte de algún ser querido, algo, ya explica su pe de que y ande ya la cio pues a veces anda es la causante de mi problema, amba pues ya pote que estamos a solucionar su problema. Un pesaite, muy bien. Bueno, hemos visto a lo largo de esta lección número 7 que Jehová ningoja EPTI persona daikatuba ya. No lo podemos ver por eso, pero Orecoba geta cualidad y por ahí tereiva. Vimos numerosas cualidades, hemos visto 4 o 5 hoy, cualidades de Jehová, muy, muy lindas como nos benefician a nosotros. Así que vamos a hacer el repaso. Erepañandé daikatu y ya Jehová. ¿Por qué no lo podemos ver? Arnaldo, por favor. Sí, ñande yara betei espíritu, no le coi betei la ñandesha, no le coi cuerpo, no le coi sangre ni huesos, así que betei espíritu, ñande yara. Excelente, es un espíritu, no lo podemos ver. Upesaite. Va de página P Espíritu Santo. Ani. Poder hoy puruba ñanden la ya shai pero huereco hoy puru o ya poseba o conseguí poder vive a pebare ñande ave ya adoraban a su pe con espíritu y con verdad porque a ñande le chapaite ñande le pupe mi ja ñande ya pues huella. Upesaite. Bien. Última por andú. Va de cualidad y por abapa oreco Jehová. Fernando, por favor. Por ejemplo, Pegorecu. Upesaite, muy bien. Raquel. A ella es a pene Dios o por Yahuberecoa, y por hombre asías, anda y posible iba. Upesaite. Jesús. Y a veces la porandú es ¿por qué el amor? ¿Por qué Dios es amor? Y porque lo demuestra. ¿Cuántas cualidades tenemos nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto en el video? Y cuántas cosas que no podemos ver. Son todas cosas que las hizo por el amor. Así que demostrado totalmente que es un Dios de amor. Upesaite, muy bien. Ustedes notaron, ¿no? Nosotros, esto quizás es para las personas nuevas que están estudiando, pero nosotros, por ejemplo, sabemos el gran poder que tiene Jehová, cómo ha destruido a personas o a pueblos que no hicieron su voluntad. Pero cuando Moisés le preguntó cuáles eran sus cualidades, él no destacó el poder, no destacó todo el poder que tenía, sino como ustedes bien dijeron, amor, misericordia, ¿no? Entonces vemos qué clase de Dios estamos adorando, ¿no? Así que bueno, queremos conocer más de Jehová, podríamos leer el Salmo 23, donde vemos notables cualidades de Jehová. Bueno, agradecidos a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias, Debe Abey y Mario, por intervenir la año de estudio del libro, Abey. Muy bien. Y por intervenir la año de ronco de agua, en ella yo caja pe amor leal, y en hermano cuérape. Ni me atento más, pepe que tuya de shouka. Ya acudí enseguida, ni putimos a su pe, allá de cada manera práctica, y que todos esa ya po. Pero, ya ponemos ahí en el repaso de la reunión siguiente, sino que ya el cope tenía anuncio,
congregación peruana. Asunto, bueno, reanudación de la predicación en persona. Prestemos atención. Dice así: nos alegra compartir con ustedes la siguiente información. El 31 de mayo del 2022, el cuerpo gobernante informó a todos los comités de sucursal que ya se pueden reanudar todas las formas de predicación pública, con excepción de la predicación de casa en casa. O sea, de casa en casa todavía no. Vamos a ver más detalles. También se pueden reanudar los cursos bíblicos y las revisitas presenciales. Tras analizar las circunstancias en el territorio de nuestra sucursal, nos alegra darles estas instrucciones que les ayudarán a efectuar su ministerio. A partir de ahora, en Argentina y Uruguay están permitidas la predicación con carritos, predicación en las calles, predicación en los negocios y predicación en las cárceles. También están permitidos dirigir cursos bíblicos y hacer revisitas en persona, así como la predicación informal. Por favor, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones al participar en estas formas de predicación. Primero, medidas de cuidado. Por favor, sigan tomando precauciones razonables, tales como utilizar mascarilla y mantener una buena higiene. Al mismo tiempo, si alguien tiene síntomas como las de un resfriado o la gripe, le rogamos que no participe en actividades teocráticas en persona. ¿Sí? Al igual que no venimos a la reunión cuando estamos engripados, lo vemos desde casa, lo mismo que tiene que ver con la predicación. Segundo punto, predicación en las calles y en lugares públicos. Recuerden que nuestra apariencia, buenos modales e interés sincero por las personas pueden tener un profundo efecto en ellas. Los animamos a tomar en consideración las circunstancias de las personas de su territorio a fin de contribuir a que se sientan cómodas y seguras. En la mayoría de los casos, se podrá dar un buen testimonio y al mismo tiempo ser respetuosos y considerados con la sensibilidad de los demás. Así que un punto a tener en cuenta también a la persona a la que vamos a visitar en este caso. Revisitas y cursos bíblicos presenciales. Es importante que tanto el publicador como el amo de casa estén de acuerdo y se sientan cómodos de participar de una visita en persona. Este es un punto también importante tener en cuenta, porque tal vez queramos visitar a la persona, pero la persona no se sienta tan seguro de que lo visitemos y le dejamos un curso bíblico, la revisita en su casa. Por eso hay que tener en cuenta eso también. Si la persona se siente cómodo y nosotros nos sentimos cómodos de hacerlo, bien. Pero si la persona quiere tomar su recaudo todavía, lo respetamos. Decisiones personales. Debemos respetar las decisiones personales de los demás sobre cuándo comenzar a participar en las diferentes formas de predicación. Gálatas 6:5 nos recuerda que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hermano o una hermana decide por el momento todavía no participar en una predicación, no lo vamos a estar juzgando. Cada uno sabe su circunstancia. Predicación por teléfono y por carta. Adicionalmente a la predicación pública en persona, las congregaciones podrán continuar con los arreglos para organizar la predicación a teléfonos fijos y o celulares, así como la predicación por carta. Si bien se reanudan estas formas de predicación que ya vimos, vamos a seguir con los arreglos de predicación por Zoom, por teléfono, como venimos haciendo. ¿Cuánto nos alegra tener más oportunidades para predicar las buenas noticias del reino de Dios a nuestros vecinos? Así que sin duda está aumentando la actividad en el tiempo del fin. Muchísimas gracias, hermanos, y por ahí la de reunión, gracias por la atención y la participación. Llevamos mañana de reunión, ya purajita Jehová, purajay número 1. Me olvidé. Sí, eso. Gracias. Bien, queremos anunciar una muy buena noticia, aparte de lo que ya leímos recién, que tenemos una publicadora no bautizada nueva en la congregación. Y la queremos recibir con cariño a Lorena Sosa. Ahí metes a salir. Bueno, estamos muy contentos a Jehová, sin duda, a Bey. Ya de copaite entero de apoyo. Muy bien. Ya por ahí Ana, un mimba epona, Jehová orecoba. Basado en Apocalipsis 4:11, Jaupe y hermano Humberto, vamos a tener de venir en breve.
Yaye dirigí Jehovape. Jehová de orerure ibaivagape, rowi añete jape, ro injawere coacoatype, ro momba eguasuo hinanderera, ro yure pen Espíritu Santo remokire injawante ro bebape Jehová. Javei o paure pejengueo ibajina, pesunu pibe, joya pisacaba con a información neponavare Jehová. Añete jape roicote tereico ago tiempo pe coamba oremo mandua y por ahí terei pe ore atico este día de cobacue. Tu casa de adoración siempre Jehová nos infunde ánimo y fuerza, más en este tiempo que ciertamente nos hace falta debido a la presión que Satanás y su mundo ponen frente nuestro Jehová. Bendice por favor a cada uno de los presentes, Jehová, a cada uno que están haciendo esfuerzos, Jehová, por reunirse y estar también por Zoom escuchando todas estas cosas. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos ayude en todo tiempo a tomar sabias decisiones en este tiempo que realmente todo el mundo está sufriendo la calamidad en vista que son los últimos días, Jehová. Por favor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe hoy de regreso a nuestros hogares. Bendiga a cada uno de los hermanos que están en sus hogares también. Jehová presente en esta reunión y nos dé fuerza. Bendice, por favor, a aquellos hermanos nuestros que se están acercando en este tiempo, siendo parte así de tu pueblo, Jehová, y ayúdalo también en todas las cosas que necesiten para poder dar bendición, Jehová, y hablar sobre la gloria que hoy aprendimos, que son todas tus cualidades. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos perdone en todo sentido, Jehová, cuando Royahui Yahvé, ore Kangui Yahvé, ore Mombarete, Jehová. Ore Rey Jesucristo Rupivero, Moguajende Coacoñembo Jaro Ende Taupeche. Hola Virginio, vaya pa. Buenas noches, vaya pa.
Jonathan, necesito un whisky cacho, me parece, para en calor en vez de mate. Creo que te falta un whiskycito, Ángela. Hola, Ay, sí, vaya por pa. favor. Con miel. Un whisky link. Mira con qué me estoy calentando. Hola, hola familia. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo están? Bien. Yo quiero un esqueleto nuevo. Todos queremos algo. Saludos, Emilio. Ay, ponatan en hija. Cariño, Emilio. ¿A dónde? Emilio está haciendo su gimnasia. Hola, Sandra. Hola, Emilio. Emilio. Hola, te tiene comentario. Hola, papá. ¿Sabía que hay calentador de bolsillo? Sí, también. Prende un prende un... Prende un encendedor y poné en el bolsillo. El policía más frío del año. Hola. Una campera, vi que ya venía con un cargador y que calienta todo, pero tenés que cargarlo a la noche, como un celular es el cargador del celular. ¿En serio? Una campera térmica, yo averigüé esa campera térmica, vale 80.000 pesos. Probablemente campera electrónica. Con unos 80.000 yo ya estaría más allá. La puedo comprar, aparte con la que tenés. Como una Smart TV vale la campera. Pues ahora Vigilio y moría jugo con nada y poca campera. Vigilio no tiene frío, está abrigado. O asado de moda, usado a oñe vendió, ¿ves? No llega así, no. Ya me encanta y moría jugo. A mitad de costo. Está muteado vos, Virgilio. No está muteado, Virgilio. Ahí no dice muteado. Está Kiririnte nada más. Poco sonido nada más. Ya está, hermano Cuera. Saludos. Chao. Cuídense mucho. Chao, ratito. Chao a todos. Chao. Jacinto, chao. Chao, Monte. Sandri. Chao. Ya yo está Vigilio. Chao, Vigilio. Chao, Gladys. Chao, Monte. Chao, Emilio. Dale, por ahí, hermano. Gracias, igualmente. A cuidarse mucho, que ya estamos viejitos. Sí. Para que viejito enfermo. También eso. También eso, que tenemos problemas del alma, del almanaque. Chao, Sandrita, que descanse. Besitos. Chao, gracias, igualmente.